Jennifer Lara, soy estudiante de la Universidad Rómulo Gallegos del primer año de Medicina, sección 15, y en este video vamos a hablar un poco acerca de la neumonía. La neumonía es un proceso infeccioso e inflamatorio del parénquima pulmonar causado por microorganismos, el cual afecta la porción distal de las vías respiratorias. Dicho proceso involucra un infiltrado celular inflamatorio del espacio alveolar, denominado consolidación, que altera el intercambio gaseoso. Esta puede desarrollarse predominantemente en los alveolos y sería neumonía alveolar, en el intersticio, que es lo que conocemos como neumonía intersticial, o bien en ambos, que sería una neumonía mixta. Pero nos concentraremos en la neumonía alveolar, y esta es típicamente desencadenada por el neumococo. Antes de continuar con el tema, necesitamos saber algunas generalidades anatómicas del sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un sistema altamente especializado para que ocurra el intercambio de gases. Este sistema se divide en dos partes según un criterio estructural que nos dice que tenemos una porción superior y una porción inferior, y un criterio funcional que nos dice que hay una porción conductora y una porción respiratoria. La porción superior comprende la nariz y la faringe, y la porción inferior va desde la laringe hasta los alveolos. Ahora, según el criterio funcional, la porción conductora va desde la nariz hasta los bronquiolos terminales. Como bien su nombre lo indica, van a ser aquellas estructuras encargadas de conducir el aire hacia donde se va a realizar el intercambio gaseoso. Y la porción respiratoria, como bien su nombre lo indica, van a ser aquellas estructuras anatómicas que se van a encargar de realizar la hematosis, como lo son los bronquiolos respiratorios, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos. En este sentido, necesitamos conocer algunos conceptos que van a estar muy ligados a este tema de la neumonía. Los pulmones son dos órganos que se encuentran en la cavidad torácica y que son los encargados de la respiración. Necesitamos saber también que el pulmón derecho posee 3 lóbulos o segmentos, mientras que el izquierdo solamente posee 2. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque hay un tipo de neumonía conocida como neumonía lobar que va a afectar directamente estos segmentos del pulmón. Otro concepto que necesitamos saber es qué son los alveolos. Los alveolos son los pequeños sacos de aire donde se realiza el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa? Como lo dije al principio, en la neumonía se produce un proceso celular inflamatorio denominado consolidación. Esto quiere decir que los alveolos, que normalmente se llenan de aire, en la neumonía se van a llenar de pus o de líquido. Y por último, también necesitamos saber qué es el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar es este tejido que observamos aquí en forma de esponja o con apariencia de esponja, y es el lugar o la porción del pulmón involucrada en la transferencia de gas. Dicho esto, podemos decir que el sistema respiratorio cuenta con mecanismos de defensa que son muy efectivos, así como inmunidad celular y humoral que mantienen esta vía aérea estéril. El mecanismo fisiopatológico de la neumonía comienza cuando este mecanismo de defensa es sobrepasado por microorganismos patógenos, los cuales son depositados en la superficie alveolar. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae evoluciona a lo largo de 4 fases por los cambios alveolares: congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. En la congestión, el lóbulo afectado es hiperémico, rojo oscuro y pesado, y esta es una fase que va a durar de 24 a 48 horas. Hepatización roja. Hablamos de hepatización porque el lóbulo afectado o la porción del pulmón afectada va a adquirir una consistencia similar a la del hígado, es decir, se va a hacer firme y quebradizo. En la hepatización roja, la superficie de corte es roja oscura
luego roja, azulada, granular y seca, y es una fase que va a durar de 2 a 4 días. En la hepatización gris, la superficie de corte la vamos a observar gris, granular y seca, y es una fase que puede durar de 4 a 6 días. Y por último, en la resolución hay una reaparición de macrófagos en el exudado como primer signo histológico de la resolución, así como una fagocitosis de neumococo, y esta va a durar de 6 a 12 días. Etiología. La etiología más frecuente va a ser debido a el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Sin embargo, otras etiologías van a estar asociadas según la exposición que tenga el paciente a, por ejemplo, si el paciente está expuesto al ganado, lo más probable es que la causa etiológica sea debido a Coxiella burnetii. Si el paciente está expuesto a aves, lo más probable es que la causa etiológica sea debido a Chlamydophila pneumoniae. Y si existe un brote epidémico al cual el paciente esté expuesto, lo más probable es que la etiología sea debido a Legionella pneumophila. Ahora, en pacientes que reciban tratamiento con el grupo corticoide o en pacientes inmunosuprimidos, el agente etiológico va a ser debido a Aspergillus. Clasificación. Las neumonías pueden clasificarse en función de el agente causal, por ejemplo, neumococcus, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae o Legionella pneumophila. Según el tipo de afectación anatomopatológica, puede distinguirse también neumonía lobar, neumonía necrotizante, bronconeumonía, absceso pulmonar y neumonía intersticial. Pero la clasificación más importante se va a hacer en función de el tipo de huésped, si es inmunocompetente o inmunosuprimido, y el ámbito de adquisición, si es una neumonía adquirida en la comunidad o conocida por sus siglas NAP o extrahospitalaria, o neumonía nosocomial. ¿Por qué decimos que la clasificación más importante se hace en función del ámbito de adquisición? Porque esta nos va a dar una idea acerca de cuál puede ser el agente etiológico más probable. En la neumonía nosocomial o intrahospitalaria se puede definir como aquella adquirida en un paciente después de las 48 horas del ingreso hospitalario y cuya patología no se estaba incubando al momento del ingreso. También podemos nombrar la neumonía asociada a ventilación mecánica, que es aquella que se desarrolla en pacientes con ventilación mecánica y vía aérea artificial más de 48 horas. Y la neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se desarrolla en pacientes que no han sido hospitalizados en los 7 días previos, o bien la que se desarrolla en las primeras 48 horas del ingreso hospitalario. Según el ámbito de adquisición o el lugar de contagio, va a haber unos principales agentes etiológicos responsables de cada uno. Por ejemplo, en la neumonía nosocomial tenemos como primer agente causal frecuentemente el Streptococcus pneumoniae, seguido del Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. En la neumonía adquirida en la comunidad tenemos el Streptococcus pneumoniae igualmente, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. En este sentido, y conociendo esto, nos vamos a centrar solamente en las neumonías adquiridas en la comunidad, su clínica, su diagnóstico y su tratamiento. La clínica, por supuesto, va a variar según la edad, el agente etiológico y el estado inmunológico del paciente. Sin embargo, este comprende síntomas generales como fiebre, dolor torácico, cefalea, malestar o vómito y signos y síntomas respiratorios como taquipnea, tos y disnea. Anomalías en la auscultación como hipoventilación, crepitantes y soplo tubal.
esta misma ha intentado clasificar la neumonía adquirida en la comunidad según dos formas clínicas, según la neumonía típica y la neumonía atípica. La neumonía típica es generalmente causada por el Streptococcus pneumoniae y la atípica es generalmente causada por Mycoplasma pneumoniae. Aquí tenemos unos ciertos criterios que nos van a ayudar en la identificación de estos dos tipos de neumonía. Por ejemplo, la neumonía típica tiene un comienzo súbito, la fiebre es mayor a 38.5 grados, presenta tos productiva, escalofríos, dolor costal, dolor abdominal, herpes labial, auscultación compatible a hipoventilación, soplo tubárico y crepitante, y en los rayos X nos muestra una condensación lobar o un derrame pleural. En la neumonía atípica va a tener un comienzo más gradual, no fiebre o febrícula, tos seca, cefalea, mialgia, artralgia, no focalidad en la auscultación, y en los rayos X van a predominar un patrón intersticial. Ahora el diagnóstico. El diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad se debe abordar desde 4 dimensiones, ya que estas, a pesar de ser diferentes, nos van a aportar información complementaria, como por ejemplo el cuadro clínico, la radiografía de tórax, que nos va a permitir confirmar la afectación del parénquima pulmonar, así como la extensión del daño, estudios microbiológicos y serológicos que nos van a indicar el agente causal más probable, y estudios de laboratorio clínico. Luego de realizar el diagnóstico, debemos valorar la gravedad del cuadro para decidir el lugar de tratamiento más indicado, si será un tratamiento ambulatorio, hospitalizado en planta o en la unidad de cuidados intensivos, así como también la pauta terapéutica más adecuada. Para esto están las escalas pronósticas. Por ejemplo, el índice de gravedad de neumonía es una escala pronóstica donde se adjunta la presencia de 20 variables como la edad, enfermedades concomitantes y una serie de anormalidades físicas y los hallazgos de laboratorio. Y también tenemos la escala CURB-65, es otra escala pronóstica que nos va a ayudar a clasificar a los pacientes para dirigirlos al lugar de tratamiento más adecuado. Su acrónimo significa C de confusión, U de urea mayor a 7 milimoles por litro, frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, recordando que en un paciente promedio las respiraciones normales son de 12 a 20 respiraciones por minuto. La presión arterial, conocida o representada por la B por su significado en inglés, va a ser un factor de riesgo si la sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 60 milímetros de mercurio. Y por último, este 65 representa la edad, va a ser un factor de riesgo si el paciente es mayor a 65 años. Ahora bien, esta clasificación nos va a decir que los pacientes con una calificación de 0 pueden recibir el tratamiento en su casa. Calificación de 2 deben ser hospitalizados y una calificación de 3 o mayor nos dice que el paciente necesita recibir tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. A esto, y luego de decidir el lugar más apropiado para que el paciente reciba el tratamiento, debemos decir que el tratamiento de la neumonía es empírico. Por eso se utiliza antibioterapia empírica inicial. ¿Qué quiere decir esto? El tratamiento antibiótico empírico es aquel que se inicia antes de disponer de la información completa o definitiva sobre la infección que se desea tratar, y es por tanto un tratamiento de probabilidad. Establecidos ya los 3 grupos, según el lugar más adecuado para tratarlas, tenemos el grupo 1, tratado en el domicilio o de forma ambulatoria, se va a aplicar un macrólide, por ejemplo la acitromicina.
En el grupo 2 tenemos hospitalizado en planta y normalmente se administra una fluoroquinola, como por ejemplo moxifloxacina. Y en el grupo 3 tenemos los pacientes de unidad de cuidados intensivos y mayormente se administra un lactámico, como por ejemplo ceftriaxona, y una fluoroquinola más un macrolíder. Ahora hablemos de la estabilidad clínica. Un paciente alcanza la estabilidad clínica cuando mantiene sus signos vitales durante más de 24 horas, es capaz de tomar la medicación vía oral y tiene un estado mental normal o igual al que tenía anteriormente. El tratamiento secuencial es el paso de la antibioterapia parenteral a la vía oral. Esto se hace con el mismo grupo farmacológico, pero para buscar la comodidad del paciente y reducir los gastos y por lo tanto menos instancias hospitalarias. Egreso hospitalario. Al paciente se le considerará candidato para el egreso hospitalario luego de que cumpla con los siguientes criterios. 1. El paciente fue candidato para el cambio del tratamiento a la vía oral. No hay necesidad de realizar más evaluaciones de diagnóstico. No hay necesidad de tratar comorbilidad y no hay indicaciones esenciales para que éste permanezca hospitalizado. Cabe destacar que el egreso deberá ser en no más de 24 horas después de que éste sea candidato al mismo. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un feliz fin de semana.